Profesor y compañeros, bienvenidos a la presentación de nuestro seminario. Nosotros somos el grupo 1, integrado por Fernanda Lara, Javier Martínez, Tania Luna, Christopher Valdebenito, Felipe Silva y quien les habla, Francisco Tapia. Como es sabido, los procesos industriales, las materias primas, en primer lugar deben ser procesadas para llegar a ser un producto comercializable, por lo que el correcto manejo de los fluidos y por lo tanto el conocimiento acerca de sus propiedades resulta esencial. En esta oportunidad se expondrá acerca de 4 propiedades que dan nombre a este seminario: densidad, gravedad específica, peso específico y viscosidad. De manera previa se definirán un par de conceptos fundamentales. En primer lugar, fluido es una sustancia que debido a su poca cohesión intermolecular carece de forma propia y por lo tanto adopta la forma del recipiente que lo contiene y se deforma fácilmente cuando se le aplica un esfuerzo cortante. Estos pueden ser líquidos, los cuales son incompresibles, o bien pueden ser gaseosos, que son compresibles. Masa, por su parte, se define como la cantidad de materia de un sistema u objeto y se denota con la letra M. Se mide en unidad de kilogramos en el sistema internacional y libras en el sistema inglés. También en algunos casos se usa la unidad de flujo. Finalmente, volumen es el espacio tridimensional ocupado por un cuerpo o sustancia y se mide en metros cúbicos en el sistema internacional y en pies cúbicos en el caso del sistema inglés. A continuación, se expondrán con mayor profundidad los conceptos ya mencionados en el título de este seminario. Mi nombre es Fernanda Lara y voy a hablar sobre la densidad. La densidad es una de las propiedades de la materia que mide el grado de compactación de los materiales, es decir, cuánta cantidad de material se encuentra en un espacio determinado. Un cuerpo se encuentra formado por materia, en su forma más reducida por átomos. Estos átomos tienen un radio específico que determina su volumen y tienen una masa establecida. Por ende, cada cuerpo formado por átomos iguales o diferentes tiene un tamaño respectivo y una masa determinada. La densidad es entonces la cantidad de moléculas que caben en un determinado volumen. Se representa con la letra griega ρ y tiene unidades de masa sobre volumen. Otro factor que afecta a la densidad es la cohesión entre las moléculas. Los sólidos tienen una gran cohesión y su densidad es mayor que la de los líquidos, debido a que sus moléculas tienen menor cohesión. Lo mismo se aplica relacionando los líquidos y los gases. Los objetos con mayor densidad son más pesados que los objetos de baja densidad y un tamaño similar, lo que se nota en el caso de la flotabilidad. Para que un cuerpo flote sobre un líquido, el objeto tiene que tener menor densidad que la del líquido. Para los casos en los que esta relación de densidades no se cumple, se debe disminuir la densidad del cuerpo o aumentar la densidad del líquido. En el siguiente experimento se mostrará un caso de flotabilidad. Para realizar esta experiencia se necesitan 2 vasos con agua, 2 huevos, un pote con sal y una cuchara. En el primer vaso se introduce un huevo, que se hunde completamente debido a que la densidad del agua es menor a la densidad del huevo, lo que impide que se produzca el fenómeno de flotación. En el segundo vaso agregamos sal para que la densidad del agua aumente y sea mayor a la del huevo. Se agregan 3 cucharadas de sal y se revuelven dentro del vaso para que todas las moléculas de sal se mezclen perfectamente con el agua y así la densidad de esta aumente. Una vez aumentada la densidad, se vuelve a ingresar el huevo, que esta vez flotará sobre el agua. Buenas, mi nombre es Felipe Silva y les hablaré de la gravedad específica. Primero que nada, cabe nombrar de igual manera a la gravedad específica como la densidad relativa. Este último concepto es de uso más moderno. La gravedad específica es una relación adimensional la cual está compuesta por la densidad del fluido de estudio y la densidad del agua a 4 grados Celsius, el cual es el de referencia.
También puede ser usada de igual forma y con idéntico resultado el peso específico en vez de la densidad. Esta relación generalmente es usada para tener una característica de la solución en relación a una solución de referencia. También es una manera de indicar el grado de compacidad o compactación de un suelo y es útil para la aplicación de parámetros en el uso de varios ensayos relativos al suelo. El pignómetro es un frasco con un cierre sellado de vidrio que dispone de un tapón provisto de un finísimo capilar, de tal manera que puede obtenerse un volumen con gran precisión. Este pignómetro tiene un termómetro y un capilar lateral. Estos otros son pignómetros ajustado y no ajustado. Bueno, esto permite medir la densidad de un fluido en referencia a la de un fluido de densidad conocida como el agua o el mercurio. Si el frasco se pasa vacío, luego de agua y luego lleno de líquido con leva, la densidad de este puede calcularse sencillamente mediante cálculos simples de masa y densidad, como pueden ver acá. El densímetro es otro instrumento útil para obtener la gravedad específica. Este instrumento se utiliza introduciéndolo de manera vertical y con mucho cuidado en el líquido hasta que flote libre y verticalmente. En líquidos ligeros como la gasolina y el alcohol, por ejemplo, el densímetro se hundirá más que uno de los líquidos que son más densos, como puede ser el agua salada, la leche. Entonces, ya hundido el densímetro, se podrá conocer su densidad en la parte superior que se encuentra graduada. A continuación procederé a demostrarles algunos experimentos con respecto a la gravedad específica. Este experimento consiste en analizar la gravedad específica en base a una lámpara de lava. Para realizar la experiencia se requiere de un recipiente cilíndrico transparente, aceite de maravilla, agua, témpera y una pastilla efervescente. Para comenzar, se agrega agua hasta llenar un quinto del recipiente. A esto agregar témpera y revolver hasta llegar a obtener una mezcla homogénea. Cabe destacar que la gravedad específica del aceite de maravilla tiene una magnitud de 919 milésimas en comparación con la del agua potable, la cual tiene una gravedad específica prácticamente equivalente a la unidad, la cual aumenta cuantiosamente al poseer témpera. Luego se procede a echar el aceite, y como se puede apreciar, el agua con témpera se mantiene precipitada con respecto al aceite. Esto se debe a que posee gravedad específica mayor al aceite. Cuando se le agrega la pastilla efervescente, las burbujas de la mezcla de agua con témpera comenzarán a ascender. Teóricamente, esto se debe a que si se realiza una proporción entre las densidades del aceite y el agua a 4 grados Celsius y el agua con témpera con el agua a 4 grados Celsius, se obtendrá que la proporción del aceite será menor al del agua tintada, suponiendo que el agua con témpera posee una mayor densidad relativa. Pasados unos segundos, se puede apreciar con mayor nitidez cómo al subir y llegar a la superficie las burbujas que contienen agua con témpera y el gas generado por la pastilla efervescente, el cual posee una gravedad específica menor que la de los componentes de la mezcla homogénea y heterogénea dentro del recipiente, comienzan a descender al haber perdido el gas en la atmósfera, notando cómo se precipitan las burbujas de agua con témpera. Hola, mi nombre es Christopher Valdebenito y yo les voy a hablar sobre el peso específico. Bueno, para empezar a hablar del peso específico, tenemos que empezar por explicar lo que es peso, que se denota por la letra W y a su vez es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre dicho objeto o sistema, debido a la gravedad, y está dada matemáticamente por W es igual a m por g, donde m es la masa del objeto, g es la gravedad de la Tierra
que es aproximadamente 9,81 metros partido por segundo al cuadrado en el sistema internacional y de 32,174 pies partido en segundo al cuadrado en el sistema inglés. Bueno, el peso específico es la relación entre el peso de un objeto y su volumen. Esta magnitud está designada con la letra gamma. Bueno, la diferencia que hay entre el peso específico y la densidad es que la densidad es la misma en cualquier lugar del universo. La cantidad de moléculas por metro cúbico es siempre la misma. En cambio, el peso de un cuerpo depende del lugar en donde esté el objeto. Por ejemplo, en la Luna los objetos pesan menos que en la Tierra debido a su gravedad. En cambio, la densidad de un objeto será la misma en la Luna o aquí en la Tierra. Por otro lado, en el vacío, como los objetos no tienen peso, por lo tanto el peso específico será 0. En este experimento se utilizará una balanza de muelle, un hilo, pesos de bronce y un recipiente con agua. Lo primero que se debe hacer es pesar el objeto con la balanza de muelle, pero suspendida en el aire. Luego se vuelve a pesar el objeto, pero esta vez será sumergido en el recipiente con agua. Ya obtenidos los datos, se procede a calcular. Primero que todo, se calcula el peso de agua que se desplaza, es decir, el volumen igual del agua. Esto se logra haciendo la diferencia entre el peso del objeto suspendido en el aire y el objeto suspendido en el recipiente con agua. Una vez obtenido el valor, se hace uso de la definición de peso específico, es decir, se aplica la fórmula peso específico es igual a peso partido en volumen. Como se puede ver en los cálculos, el peso específico obtenido fue de 8,5 newton partido en metro cúbico y el peso específico del bronce va entre 7,4 newton partido en metro cúbico a 8,9 newton partido en metro cúbico, es decir, se comprueba el valor del peso específico. Mi nombre es Tania Luna y voy a hablar sobre la viscosidad. La viscosidad es una propiedad de todos los fluidos que consiste en ofrecer resistencia a una fuerza tangencial o cortante, o lo que es lo mismo, resistencia a deformarse. Esto se debe principalmente a las interacciones de las moléculas del fluido, lo que se relaciona con la libertad de los enlaces moleculares, los que están asociados con la temperatura y la presión. Por lo que la viscosidad depende en gran medida de la temperatura y en menor medida de la presión. Es importante destacar que la viscosidad solo se manifiesta si hay movimiento. En reposo no existe fuerza cortante, por lo tanto no hay efecto de resistencia al mismo. La tensión de corte se relaciona directamente con la viscosidad y se define como la fuerza tangente requerida para deslizar una capa de área unitaria sobre otra capa de la misma sustancia. Para entender mejor el concepto de la viscosidad y la tensión de corte, imaginemos que tenemos un mazo de cartas y queremos deslizar una carta sobre otra. El esfuerzo que se aplica en mover una de las cartas es lo que se define como tensión de corte, es decir, es la fuerza que utilizamos para mover la carta superior en toda su extensión sobre el resto del mazo. Acá en la presentación podemos observar que a escala micrométrica se aplica una fuerza F, la que produce el deslizamiento de la capa de fluido a una distancia I de la inferior, a una velocidad v. De esta forma, Newton estableció que la tensión de corte es directamente proporcional a la velocidad con la que se mueve una capa de fluido sobre otra e inversamente proporcional a la distancia entre capas. Es decir, mientras menor sea la velocidad del fluido con la que se mueve, mayor será su viscosidad. Esto es válido para un tipo de fluidos, los newtonianos. Se tienen dos yogur, uno frío y uno a temperatura ambiente. En una bandeja, con cierto ángulo de inclinación, se dejan caer ambos yogur. Se observa que el que se encuentra a temperatura ambiente fluye mucho más rápido que el frío. Esto se debe
a que el fluido presente una menor cohesión entre sus moléculas. Esto genera que su viscosidad disminuya y evidencie cambios en su viscosidad debido a la temperatura. Entonces se puede comprobar que el yogur es un fluido no newtoniano. Por otro lado, se tiene mezclada agua con maicena con la mayor saturación posible. Al mover el recipiente, se observa que la solución se comporta como un líquido y al aplicar una presión leve de baja velocidad, el fluido mantiene su comportamiento. Se realiza esta observación ya que es posible que los dedos atraviesen su superficie. Posteriormente, se extrae rápidamente y con fuerza parte de la solución. Se puede ver claramente que el fluido pasa a comportarse de líquido a sólido. Esto es consecuencia de la fuerza, presión y velocidad con la que es sacada y apretada la solución. Más tarde, se golpea con el martillo y puño, con lo que también se verá cómo el fluido pasa a comportarse como sólido, corroborando así que el fluido cambia drásticamente su comportamiento por acción de la presión. Como consecuencia, este fluido se clasifica como no newtoniano y dilatable, ya que su viscosidad aumenta al aumentar el esfuerzo de corte. Mi nombre es Javier Martínez y les voy a hablar de los tipos de fluidos y viscosidad cinemática. A causa de la ley de viscosidad de Newton, los fluidos se dividen en dos grandes grupos, los fluidos newtonianos y los no newtonianos. Los conocidos como newtonianos son fluidos que mantienen constante su viscosidad en el tiempo, por lo que obedecen a la ley de Newton, representando una ecuación lineal entre el esfuerzo de corte y el gradiente de velocidad. Por otro lado, la viscosidad de los fluidos no newtonianos sí es afectada por la presión y temperatura, por lo que no obedece a la ley de viscosidad de Newton, dividiéndose en diferentes grupos. Entre ellos están los dilatables, que son aquellos fluidos que se espesan con el esfuerzo de corte, por ejemplo el almidón en agua. Los pseudoplásticos, que al contrario que los dilatables, se adelgazan con el esfuerzo de corte, por ejemplo el plasma sanguíneo, y por último los fluidos de Bingham, que requieren un gran esfuerzo antes de que empiece el flujo. Un ejemplo de esto último es el asfalto o las pinturas, que representan una gran viscosidad. Por otro lado, la viscosidad cinemática consiste simplemente en el tiempo que un fluido necesita para fluir bajo el esfuerzo de gravedad, expresándose como el cociente entre la viscosidad dinámica y la gravedad. Finalmente, y a modo de conclusión, es muy importante el conocimiento de estas propiedades para realizar las manipulaciones necesarias en la industria, dado que es una información básica para la adecuada aplicación de artículos en el mercado.